Hola a todos. Vamos a continuar con el tema de polarización que hemos estado desarrollando. Ya llevamos un primer ejercicio en términos de mostrar un video respecto a las bases, a las condiciones iniciales de este tema que le concierne a la polarización de los campos electromagnéticos al propagarse de un punto a otro. O simplemente polarización de la luz, dado que ya hemos atendido un poco antes a través de todos los videos en ondas, número 1, número 2, número 3, que la luz podría ser fácilmente, y ahora sin problema para nosotros, la audiencia, nuestros estudiantes, entendida desde un punto de vista de una propagación de una onda electromagnética, ¿sí? Tiene propiedades de frecuencia, que tiene propiedades de transferencia de energía o densidad de energía conforme ésta se va viajando y conforme va viajando de un punto A a un punto B, ¿no? Muy bien, entonces, al igual que tiene estas propiedades que ya hemos indagado bastante en los videos pasados, la importancia de cómo oscilen los campos es ahora el tema que estamos abordando en esta clase. Esto es, existen direcciones preferenciales de oscilación de estos campos. Hablaremos un poco de manera general de E, ya sabemos por qué hablamos de E. Claro, no olvidando al campo magnético, a B o a H, ¿verdad? Simplemente por esta sencilla razón de la relación que hay entre E y B a través de que E es C veces más grande que B. Entonces, cuando me refiero a un estado de oscilación, una posible orientación preferencial respecto a cómo va oscilando uno de los campos, me voy a referir a E, ¿sí? Por esta sencilla razón. Entonces, este tema, les comento de nuevo, compete a esas condiciones de oscilación conforme el campo se propaga en el espacio, ¿sí? Muy bien, y lo puede hacer de varias maneras, decíamos, ¿no? Lo puede hacer linealmente, eh, oscilando de manera vertical, obviamente con el vector de Poynting, con el vector K propagándose, ¿verdad? Esta oscilación es perpendicular a eso. Lo puede hacer de manera horizontal, lo puede hacer, lo puede hacer de manera inclinada, ¿sí? Estos tres condiciones en los cuales el campo está oscilando de esta manera particular, vertical, horizontal, inclinada, ¿verdad? O con cierto ángulo, son aspectos que ya hemos tratado en nuestro video pasado de polarización de la luz número 1, ¿sí? Tomaremos ese desarrollo, esa fenomenología y partiremos de ahí en este nuevo video y mostraremos otras condiciones posibles de esa oscilación o de esa vibración, ¿sí? Que serán estos casos especiales de una polarización circular, de una polarización elíptica. Muy bien, entonces, sin más preámbulo, vamos a empezar. Voy a compartir la pantalla, creo que ya estoy en eso. Muy bien, esto fue lo que desarrollamos en el video pasado. Justificamos el hecho un poco de qué pasa al llegar en un punto P. Estos son los tipos de polarización y elegimos, ¿verdad? De una forma muy puntual, darle un tratamiento matricial, un tratamiento a través de vectores, ¿sí? A esos estados de polarización que son, ahora lo sabemos, que son de gran ayuda para comprender, para visualizar, para entender cuando en el estado del arte veamos un tipo de escritura, un tipo de referencia matemática respecto a algo que está describiendo, por ejemplo, un arreglo óptico a través de este tipo de nomenclatura, a través de este tipo de tratamiento matricial, a lo cual definimos como matrices de Jones o vectores de Jones. Muy bien, seguiremos entonces en este tema, ¿sí? Y nos habíamos quedado precisamente en que, de manera general,
un estado de polarización lineal tendrá estas características, ¿sí? Obviamente, estas están vistas y tomadas desde el punto de vista donde esto es un estado de polarización lineal, nada más que tiene cierta inclinación y que de manera general este es A y este es B y este es un ángulo alfa. Por lo tanto, es posible definir cómo van a ser las condiciones de esta inclinación, de esta polarización, a partir de conocer esos componentes geométricas, las cuales están directamente relacionadas con cómo están orientadas esas componentes del campo, en este caso eléctrico, les decía y les justificaba por qué, ¿sí? Y bueno, creo que eso fue lo último que vimos en clase y a partir de eso vamos a comenzar, ¿sí? Ok, entonces es como una continuación de los temas. Entonces les decía que este es el ángulo de inclinación, ¿sí? Alfa también puede ser negativo, ¿sí? Alfa también puede ser negativo. Y será el caso cuando E0Y, ¿sí? La componente, ¿sí? Pues sea negativa, ¿no? Sea negativa, ¿sí? Y podemos decir que E0X sea positivo. Esto es, ¿verdad? Si E0Y es negativo y E0X es, por ejemplo, positivo, ¿verdad? Estaríamos quizá trabajando en esta región, ¿sí? En estos cuadrantes. Les decía que esta oscilación, esta vibración del campo estaba caracterizada por oscilar entre los cuadrantes 1 y 3. Y quizá las nuevas condiciones que estemos definiendo al menos le competen a este cuadrante número 4 y quizá si ya oscila y pasa por el centro, le competirían también al cuadrante número 2. Entonces estaremos trabajando en estos cuadrantes 2 y 4. ¿Sí? Muy bien. De esta forma, lo que significa es que, a ver, estaríamos entonces, déjenme, trabajando en esta región, ¿verdad? Estaríamos trabajando en esta región, siendo esto X, siendo este Y, y de la misma manera ahora este será alfa, con condiciones de vibración en este punto pasando por 0, o sea, estamos en los cuadrantes 2 y 4. Este es el número 2, este es el número 4. Ok, de esta manera podemos referirnos a esto como que las vibraciones o las oscilaciones en X, ¿sí? Incrementarán a partir del origen. Vean cómo esta es una componente, esta es otra componente y que va creciendo respecto a cómo esta vibración en el campo total vaya creciendo, ¿sí? Estas vibraciones estarán incrementando de la componente en X, estarán incrementando en este sentido de las X crecientes a partir del origen, ¿sí? Y las vibraciones en Y de esta forma estarán incrementando a partir del origen hacia donde las Y son negativas, ¿de acuerdo? Y obviamente el resultado estará definido con cómo osciló ese campo en la región del cuadrante número 4. ¿Sí? Muy bien. Entonces, y otra vez, cuando en el número, cuando X, por ejemplo, la componente en X tenga un valor negativo y la componente en Y tenga un valor positivo, pues estaremos tratando
estaremos definiendo el comportamiento de la vibración, de la oscilación del campo en el cuadrante número 2. Muy bien, entonces, de manera general, el vector de Jones, obviamente, definido como AB, ¿verdad? Con estos números A y B que son números reales, ¿sí? Ninguno de los dos es cero. Representarán, ¿verdad? Representarán un estado de polarización lineal, ¿de acuerdo? Esto es un estado de polarización, orientación, vibración lineal, ¿verdad? Con un ángulo definido de la forma en la que habíamos visto la clase pasada, ¿sí? Que ahorita la pongo aquí. Ok. Si la diferencia de fase, entre ambas vibraciones, otra vez, ¿a qué me refiero con ambas vibraciones? Esta componente vibrando en el eje X y este otro ejemplo de componente vibrando en el eje Y nos dan un punto en el estado de polarización de este campo. Nos marcan el cuadrante en el cual estaremos trabajando. ¿Sí? Nos dicen si es la ausencia o que una de esas componentes sea cero, pues nos define si esta oscilación se da en el eje vertical, si se da en el eje horizontal, si se da con cierta inclinación en los cuadrantes 1 y 3, ¿sí? 1 y 3, o si su orientación preferencial está en que oscila entre el cuadrante 2 y 4. Muy bien. El estado que representa de manera general una polarización lineal con cierta inclinación alfa lo define este vector de Jones A, B, ¿sí? Con alfa de esta manera. Y esos estados otra vez están definidos por las oscilaciones relativas entre esta componente en X y esta componente en Y, que otra vez te dan un punto en el estado de polarización y en el cuadrante que ya hemos dicho bastante aquí. Muy bien. Supongamos que inicialmente esos estados de polarización, supongamos que esos estados iniciales de orientación, de vibración de estas componentes tienen una diferencia en fase, ¿sí? A eso me refiero con una diferencia en fase. Sí. Déjenme ver dónde estoy trabajando, por acá. Sí, inicialmente tenemos una diferencia en fase entre estas dos vibraciones, ¿verdad? De E0X y E0Y, ¿sí? Diferente a 0 y pi, ¿de acuerdo? Diferente a 0 y pi, nuestro vector de campo, este que está aquí, haciendo este movimiento, haciendo este otro o este otro, ¿sí? Nuestro vector de campo eléctrico va a trazar una elipse, ¿sí? Una elipse, ¿de acuerdo? Muy bien. Por supuesto, esa línea podría ser, perdón, la polarización lineal podría ser un caso especial de la elipse. Y obviamente puedo decir que es una elipse, puede estar girando de esta manera, hacia la izquierda, puede estar girando hacia la derecha en el sentido de las manecillas del reloj, puede estar acostada en el eje X, puede estar acostada en el eje X pero girando en las manecillas del reloj, puede estar inclinada pero también siendo elíptica, ok. Y vemos que entonces cuando esto pase será nuestro pointing que define este estado de vibración. Esto es pointing con I latina, ¿verdad? Que define este estado este estado de vibración, de polarización, perdón, estará trazando una elipse.
¿Sí? Una elipse. Voy a poner en inglés. ¿Sí? Una elipse. Entonces, esa elipse puede tener o puede ser la polarización que de ella resulte un estado de polarización lineal y un estado de polarización circular. Como hemos visto solo lineal, el caso de polarización lineal es un caso particular de una polarización elíptica. ¿Sí? Muy bien. Por ejemplo, supongan que esta diferencia en fase está dada de esta manera: la fase que lleve la componente en Y menos la fase que lleve la componente en X. ¿De acuerdo? Y que además las amplitudes que lleven esas vibraciones características soportadas en X y en Y sean diferentes. ¿Sí? Ahí está. Estas condiciones nos dan una polarización elíptica. ¿Sí? Una polarización elíptica. ¿De acuerdo? Entonces, podemos ir resumiendo estos estados de polarización a partir de dos cosas importantes. Considerar de qué proporción son esos cambios de fase, son esas diferencias de fase, y cómo son estas amplitudes relativas de los componentes en X y en Y de los campos, pues que juegan el papel más importante respecto a las orientaciones de estos estados de polarización. Muy bien, otra vez. Estas diferencias en fase podemos empezar a darles un valor para ver cómo son, qué representan y al igual decir que estos son iguales, que no son iguales, etcétera, etcétera. Y bajo esa idea vamos a tratar de construir una tablita. ¿Sí? Por ejemplo, sabemos que un estado de polarización, vamos a ver acá, ¿sí? Sabemos que un estado de polarización lineal, voy a ponerlo de esta manera, es un estado de polarización lineal. Y ese estado de polarización lineal involucra que mi diferencia de fase sea cero, ¿verdad? Que todos, o sea, que las dos componentes salgan del origen de la misma forma y que crezcan en el forward y en el backward, por así decirlo, igual, de la misma manera, ¿sí? Igual puedo definirlo para, esto es cuando la diferencia de fase es cero, igual puedo definirlo ahí, de esta manera. Aquí cuando la diferencia de fase sea, en este caso, de pi veces. ¿Sí? Ahora, cuando mi diferencia de fase, por ejemplo, sea pi cuartos, por ejemplo, ¿sí? Vamos a ver, 45 grados. Vamos a ver dónde está. Estamos. Cuando sea esa diferencia de fase proporcional a pi cuartos, 45 grados, ¿verdad? Y ¿qué otra cosa puedo decir? Y que las componentes de los campos sean diferentes, ¿sí? Y que E0X sea diferente a E0Y, pues entonces estaré trazando una elipse. Ahí está. ¿Sí? Si la diferencia en fase es de 45 grados, por eso la inclino de esta manera, y las componentes en X y en Y son
las amplitudes de las componentes en X y en Y son diferentes, ¿verdad? Vean, por ejemplo, esta, ¿sí? Estaré trazando una elipse. Y dado que es de pi cuartos, ¿verdad? Voy a poner que la oscilación está de esta manera, está de esta manera, ¿sí? Ahora, cuando la diferencia en fase es de de 90 grados, ejemplo, pi medios, ¿verdad? ¿Sí? Cuando la diferencia en fase es de pi medios, entonces mi elipse descansa sobre este eje. Obviamente aquí notoriamente las magnitudes de los campos en X y en Y son diferentes. Entonces, y mi oscilación está de esta manera y es elíptica. ¿Ya? Ahora, cuando sea ¿qué podemos decir? De 135 grados, cuando haya rotado realmente 135 grados, ¿sí? Pues cambio este pi cuartos por 3 pi cuartos, por ejemplo, ¿no? De hecho, lo puedo poner aquí abajo. ¿Sí? Esta diferencia en fase es proporcional a 135, 3 pi cuartos, ¿sí? Y ahora puedo decir que será esta otra. Ok, ahí está. Y con una vibración rotando en este sentido, ¿verdad? Opuesto a las manecillas, ¿de acuerdo? Ok, ya hemos definido 0, pi cuartos, 3 cuartos de pi medios. Entonces vean cómo el pi también, o sea, ese estado de polarización, perdón, esa condición de vibración aquí también podrá estar representado con un más menos pi, ¿sí? Con un más menos pi. Este de pi cuartos, que tiene un movimiento en el sentido del reloj, ¿sí? Si yo lo pongo como menos pi cuartos, ¿sí? ¿Verdad? Estará siendo representado nada más como que su oscilación es opuesta, ¿sí? Su oscilación es opuesta. A ver, déjenme ver. No, no, no. También menos pi cuartos va a ser en este mismo sentido. 7 pi cuartos también será en el mismo sentido. Y así puedo yo ir definiendo muchas más condiciones para la diferencia de fase. Ahora bien, por ejemplo, voy a tomar este de pi cuartos, bueno, sí, este pi cuartos, caso particular, lo voy a llevar por acá, ¿verdad? Sí, aquí E0X es diferente de E0Y. Si E0X fuera igual a E0Y, entonces lo que tendríamos son, por ejemplo, componentes de los campos iguales, pero ahora sería un círculo, que definirían un círculo, y el cual estaría oscilando pues de la misma forma que oscila este. O sea, este estaría yendo de esta forma,
estaría viniendo de esta forma. Ahí está. ¿Sí? Ok. Y ¿qué otra cosa? Por ejemplo, el pi medios, si las componentes de los campos son iguales, también se vuelve un círculo con ese sentido de oscilación. ¿Sí? Muy bien. Entonces, por eso decíamos que la elipse, el estado de polarización elíptico, de ahí se pueden derivar casos especiales que puede ser una línea o que puede ser un círculo. Por ejemplo, esta condición nos da un estado de polarización, de vibración del campo, ¿eh? Circular, circular. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? Y también, por ejemplo, si en ese estado de polarización circular, además, EY, por ejemplo, es cero, EY es cero, pues entonces esto se vuelve una línea, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a seguir. Podemos decir que ¿hacia dónde rotan? Podemos indagar un poquito más hacia dónde rotan estos sentidos de polarización, ¿no? ¿Sí? Ok, por ejemplo, cuando en un instante de tiempo dado, cuando en un instante de tiempo dado E es máximo, por ejemplo, cuando en un instante dado, tiempo dado E es máximo, ¿sí? Pues entonces significa, podemos decir que su desplazamiento es hacia, ¿cómo se llama? Hacia más. Si, por ejemplo, inicialmente definimos que E0x es igual a E0y y que además EX precede a Y. ¿Sí? Una diferencia de fase de pi medios. ¿Eso qué significa? Una diferencia de fase de pi medios. El sentido de orientación es este. Estamos suponiendo que las componentes de los campos son iguales, por lo tanto es un círculo. Y bajo esas condiciones, EX precede a Y. Vean. EX precede a Y. ¿Estamos? Ok. Y entonces vamos a decir que cuando X es máximo, cuando X es máximo, esto obliga a que todo esto sea, ¿sí? Será positiva, ¿sí? Y cuando X sea máximo, entonces Y será cero, ¿sí? En un instante de tiempo, X obtiene su valor máximo de desplazamiento y, por ejemplo, Y es cero, ¿sí? Entonces vamos a ver, vamos a poner esto de esta manera. Este es X, esto es Y, y aquí precisamente está un punto P, y este es A, obtiene su valor máximo. En tiempo igual a 0, Y, por ejemplo, estamos diciendo que es 0, y X obtiene su valor de A. ¿Sí? Muy bien. Un cuarto de periodo después, X se hace 0 y Y es máximo ahora. Entonces, un cuarto de periodo después, X se hace 0, ahora este es Y, este es X, Y ahora es máximo, o sea, para T igual a periodo entre 4, Y será más A y EX será 0. Ahora, ¿sí? Muy bien, ahí vamos, ¿no? Ahora, para el caso en donde la vibración en X, ¿sí?
proceda a la vibración en Y, pues estaremos obligados a decir que para el caso en donde, ¿sí? EX, como lo habíamos definido, ¿no? Perdón, bueno, vamos a definirlo de manera general como una oscilación en X preceda, ¿verdad? Una oscilación en Y, ¿sí? Las fases estarán dadas de esta manera y estaremos definiendo entonces un movimiento en el que podamos decir, por ejemplo, vamos a poner acá abajo, si esto es X, si esto es y por ejemplo, si definimos, podemos definir que el movimiento va a ser de este tipo, podemos definir un punto cualquiera, por ejemplo, aquí, ¿sí? Definido por E, esta será una componente en X, esta será una componente en Y del campo, esta será la amplitud A, esta también en este extremo va a ser una amplitud A, pero bajo las condiciones que acabamos de definir, la oscilación estará dada de esta manera. ¿Sí? Por ejemplo, T quizás sea T octavos. Entonces, EY, que es esta parte que está acá, de hecho lo puedo poner acá de este lado. EY va a estar dado por A seno, en este caso de pi cuartos, mientras que EX va a estar dado por A coseno de pi cuartos. Ahí está, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a ir llegando a esto poco a poco. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? Entonces, si elegimos una fase en X igual a 0, ¿sí? Bajo el mismo concepto, si la fase en X es igual a 0 y elegimos una fase en Y cualquiera igual a epsilon, por ejemplo, siempre que, bueno, en este caso sí da, ¿no? Es mayor a phi X, ¿verdad? Phi es mayor a phi X, por lo tanto, los campos pueden estar definidos de esta forma, ¿no? E0X, complejo, E a la menos I omega T, ¿sí? Vamos a suponer que Z es 0. ¿Ah? Y E0Y será E0Y, E a la menos I omega T menos una épsilon. X precede a Y. Ahí está, ¿no? El valor negativo de esto indica que hay un desfase proporcional a este épsilon en la oscilación que tiene que ver con el campo en Y respecto a la oscilación en X. Otra vez, el signo menos aquí significa de esta manera que hay un desfase, ¿verdad? Que hay un desfase proporcional a veces épsilon en la oscilación que lleva Y respecto a la de X. Ahí está. Muy bien. Entonces, de esta manera, si suponemos que estas dos componentes, las amplitudes son iguales, que esto es A, y que además esta diferencia de fase relativa entre la oscilación en Y en X es proporcional a pi medios. Vean otra vez para acá, me voy para arriba, para no perderlo de vista, cómo es ese estado de polarización, hacia dónde va, etcétera. ¿Sí? Nada más que este caso es circular, ¿no? Muy bien, si suponemos que es eso, entonces X
¿verdad? Puedo decir que es A y será coseno de omega t y que Y será también A coseno de omega t menos pi medios. Y sabemos que la relación entre un coseno y un seno pues se da precisamente a partir de una diferencia relativa de pi medios y que esto entonces puede ser igual a un A seno de omega t. ¿Sí? Ahora, este omega t, que es la fase, vean cómo la omega, no la perdamos de vista, es proporcional a 2pi veces la frecuencia y que la frecuencia por ser 1 entre el periodo va a ser 2pi sobre el periodo. ¿Sí? Ahí está. Muy bien. Entonces, si uno eleva, por ejemplo, si uno sigue la componente del campo E, pues sabe que esta E es una contribución de EX más EY, pero la amplitud pues va a ser E cuadrada es igual a EX cuadrada más EY cuadrada y esto va a ser igual a cuadrada, ¿verdad? Que multiplica al coseno de omega t, ¿sí? Al cuadrado más el seno cuadrado de omega t. ¿Sí? Y esto es 1, por lo tanto, este es igual a cuadrada. Por lo tanto, E cuadrada es igual a cuadrada. En este caso, vean, les decía que las amplitudes son iguales, que son proporcionales a y que la diferencia de fase relativa entre ambas oscilaciones componentes en X y Y es de pi medios y que inicialmente habíamos definido esto como esta cosa que está acá, esta vibración que está acá. Entonces, con las amplitudes iguales, eso se trata de un círculo, ¿sí? Esto se asemeja a un círculo, ¿verdad? Y si me da que el cuadrado de E es A cuadrada, pues entonces ese círculo va a tener radio A. Entonces, este círculo en realidad tiene radio A. Aquí está. Es de radio A. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir toda esta representación, suposiciones, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahora, bueno, pero no hemos definido el vector de Jones de todas estas situaciones, ¿verdad? O de todos estos casos. Entonces, vector de Jones, cuando EX precede a EY, ¿sí? Tomando en cuenta que E0X es igual a E0Y y que esto es igual a A, que la fase en X es 0, mientras que la fase en Y es de pi medios. Ahí está, ¿no? Esto es lo mismo, es como un resumen breve, nada más para deducir el vector de Jones. ¿Sí? De esta forma, E, les decía, está dado por E0X, E a la I, la fase en X, E0Y, E a la I, la fase en Y. Esta es como la expresión general para empezar a definir a Jones, ¿verdad? Y esto entonces va a ser igual si la fase en X es 0, toda esta componente se hace 1. Si E0X es A, pues simplemente esto es A. Ahora, esto es A también, y esto es E a la I pi medios. Ahí está, E a la I pi medios. Y entonces, yo puedo decir que esto es igual a A1 E a la I
pi medios. E a la i pi medios. Ahora, e a la i pi medios, que es, yo sé, ¿verdad? Como una nota, voy a poner aquí una nota, ¿sí? Yo sé que un e a la i teta es igual al coseno de teta más i veces el seno de teta. Si teta es, si teta es pi medios, ¿verdad? Por lo tanto, e va a ser igual a i a la pi medios. Entonces es este caso el que está acá, ¿verdad? Y yo puedo, de esta manera, ¿verdad? Sustituir esto. Sustituir esto aquí y acá. De hecho, lo voy a poner acá, lo voy a poner acá. ¿Sí? De tal forma que esto sea igual a coseno de pi medios más i veces el seno de pi medios. ¿Sí? Coseno de pi medios es 0 y seno de pi medios es 1 más i por 1. Por lo tanto, e a la i pi medios es igual a i. Y yo puedo venir y cambiar esto como a1 i. Ahí está. ¿Sí? De esa forma. Esta era una nota. Muy bien. Entonces, ¿qué otra cosa? Podemos, como hacíamos la vez pasada, tener la normalización, la forma normalizada de este vector. O sea, el vector de Jones es 0 es igual a y 1. Y esto por sí mismo indica un estado de polarización circular. O sea, esto indica un estado de polarización circular. Y lo voy a decir como por PC, polarización circular. ¿Sí? Pero ¿hacia dónde oscila? Si es así, a izquierdas o si es a derechas, ¿verdad? Decíamos que era pi medios y decíamos que era hacia la izquierda. Entonces, vamos a indagar un poquito más en esta. ¿Sí? Primero, la forma normalizada. La forma normalizada de este vector, ¿verdad? Pues va a estar dada por 1 al cuadrado más esto al cuadrado y esto debería de ser 2, obviamente, ¿no? Eso es 2. De tal forma que cada elemento, vean cómo cada elemento debería estar dividido por 1 entre raíz de 2. Por lo tanto, E0 es igual a 1 sobre raíz de 2, 1 i. Y esto representa un estado de polarización circular izquierda. Un estado de polarización circular izquierda. Esto es, otra vez, se definió desde el punto de vista en el que EX precede a EY. Desde que E0X es igual a E0Y y esto es igual a, y desde que la fase relativa definida por épsilon era igual a pi medios. Ahora, ¿qué pasaría si en vez de que EX preceda a EY, qué pasaría si fuese al revés? Que EY precede a EX también con una diferencia de fase en épsilon relativa, ¿verdad? De pi medios entre estas dos componentes. Pues se trataría de lo mismo, nada más que estaría girando de forma opuesta. En vez de estar girando así hacia la izquierda, ¿verdad? Hacia la izquierda, estaría girando ahora, perdón,
hacia la derecha. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, vamos de esta forma, ¿verdad? Análogamente, E0 es 1 entre raíz de 2, ¿sí? Ahora aquí va a ser 1 menos i, 1 menos i, y esto será una polarización circular derecha. Esto es, EY precede a EX, ¿sí? También con una diferencia de fase relativa de pi medios, ¿verdad? Entonces, si yo reemplazo a pi medios por menos pi medios, ¿sí? Si yo reemplazo a pi medios por menos pi medios, dado que ahora es al revés como se precede, tengo que reemplazar a pi medios menos pi medios en este vector que está acá, E0, será igual a, por ejemplo, y acá será ahora, ajá, será 1, ¿sí? Será 1 y acá será E a la menos I pi medios, ¿sí? Y ahí está. Ok, entonces esto me da esto de acá. El desarrollo ya lo sabemos. Entonces, estos son los dos estados de polarización circular, circular, eh, circular izquierda, circular derecha, ¿sí? Muy bien, vemos que estos estados de polarización circular izquierda o derecha, vean cómo, ojo, muy importante, I menos I. Otra vez, vemos cómo estos estados de polarización circular, ya sea izquierda o derecha, ¿sí? Están definidos por una parte imaginaria, ¿verdad? Están definidos por una parte imaginaria. Eso es muy importante notarlo, ¿sí? En cuanto ustedes vean una representación vectorial, un vector de Jones, una matriz de Jones, ¿verdad? Que todavía no hemos visto, pero veremos más adelante, en donde esa matriz, ese vector, tenga una I menos I, en realidad eso representa un estado de polarización circular. El cómo esté definido la amplitud, si esta tiene el menos, si no tiene el menos, etcétera, pues entonces será circular izquierda o circular derecha. Por ejemplo, puede que se encuentre esta. Puede que se encuentren un vector de Jones, por ejemplo, dado el siguiente vector de Jones, que sea 2i2. Esto puede ser 2 veces i1. O puedo simplemente factorizar el 2i y esto puede ser 1 y este puede ser menos i. ¿Sí? ¿Verdad? Y este 1 menos i es una representación de un estado de polarización circular derechas, pero que inicialmente en el 2 y 2 no se mostraba. Vean cómo no se muestra. No se muestra al menos, ¿verdad? La dirección izquierda, derecha. Pero sí a través de I se muestra el estado circular, de polarización circular. Pero uno cuando ya desarrolla, ya factoriza, ¿sí? Entonces ve que se trata de una polarización circular derechas, ¿sí? Entonces este que está acá
este elemento que está aquí afuera del vector de Jones, pues vemos en este ejemplo tan simple que es súper importante. Y al cual vamos a definir como un prefactor. Entonces, el prefactor, ojo, puede ser engañoso, puede estar jugando de alguna forma con nosotros o puede de alguna forma esconder, ¿verdad? O dar más información sobre los estados de polarización que nos están presentando, ¿sí? Entonces, este es el prefactor, ¿sí? Es el prefactor en el vector de Jones, ¿sí? Que afecta, vean cómo, que afecta directamente o que está definido en la amplitud de este vector de Jones, ¿sí? Y que afecta el estado de polarización o la forma en la que percibimos ese estado de polarización, ¿sí? Muy bien, entonces, ¿qué podemos decir? Ya para ir resumiendo, que podemos tener una elipse de esta forma, ¿sí? Este es Y, esto es X, y este punto aquí es E0X. Este punto acá es E0Y. Aquí, brevemente, E0Y es mayor que E0X, ¿sí? O lo podemos tener de la otra manera, ven. Lo podemos tener acostado en X, ¿sí? Aquí este es E0X como eje mayor y E0Y como eje menor. Aquí E0X es mayor que E0Y, ¿sí? Ok. Supongan que la diferencia de fase entre estas dos componentes es igual, pi medios, ¿verdad? Y que dado el caso, en el caso anterior, nosotros mostrábamos que las amplitudes eran iguales, pero aquí estamos mostrando que E0X es diferente a E0Y y las dos condiciones en las cuales puede hacerse eso, ¿sí? Ahora, si yo defino que para E0X esto es A, mientras que para E0Y esto es B, ¿sí? Son números positivos, obviamente. Entonces, mi estado de vector de Jones estará definido por A y B, ¿sí? Y el A y B estará dándome una rotación A y B a izquierdas, ¿sí? A ver. Sí, izquierda. Una rotación izquierdas y por cómo están definidos, pues es una elipse, ¿sí? Una rotación izquierdas elíptica. Mientras que si yo lo pongo como A menos IB, será una rotación derechas, también elíptica. Entonces esto es una polarización elípticas izquierda, polarización elípticas derecha. Ahí está. ¿Sí? Entonces las dos se indican en esta figurita que está acá arriba. ¿Sí? Muy bien. Eso es cuando la diferencia de fase es pi medios o también cuando la diferencia de fase es, no se puso acá, ¿verdad? Bueno, con pi medios o 3 pi medios. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? Eh, bueno, tendríamos que entrar de manera general a definir ya bien estas características del estado de polarización elíptica, lo cual entonces haremos en un siguiente video, de que casi llevamos la hora.
¿sí? Entonces, hasta el momento hemos definido, o perdón, hemos ampliado un poco en los posibles estados de polarización lineal. Hemos interpretado estos a partir de una representación en vectores de Jones. Vemos cómo tienen su carácter imaginario tanto los estados de polarización circular como los estados de polarización elíptica. Vemos cómo la amplitud definida como el prefactor en el vector de Jones importa y tiene una importancia tal que nos puede engañar o puede tener implícita más información respecto al estado de polarización. Y vemos que para un estado de polarización circular, de manera general, si la fase es proporcional a pi medios o menos 3 pi medios, mientras que las amplitudes E0x y E0y sean iguales, pues es circular. Cuando las amplitudes son diferentes, ¿verdad? Pues se trata de una elipse y las mismas condiciones de fase que se establecieron para la circular se pueden establecer para la elíptica, o podemos ir de la elíptica y dar las mismas definiciones y verlos como casos especiales a la circular y a la lineal, como hemos dicho anteriormente, cuando, por ejemplo, la lineal, uno de los campos, una de las amplitudes de los componentes de los campos sea cero, para que ésta descanse en un eje horizontal o en un eje Y vertical. Y luego bajo ciertas condiciones que definiremos en el ángulo para que sea inclinada. Pero bueno, eso lo estaremos viendo más adelante como casos especiales de este libro. Entonces yo creo que hasta ahí podemos terminar. Muchísimas gracias. Y pues sí, nos vemos en una siguiente sesión. Gracias.